Vamos a retomar la clase donde nos quedamos la semana pasada. Según mis apuntes, es en los elementos de la relación jurídica tributaria. Entonces, recordemos que hemos venido viendo ahorita el último tema, la relación jurídica tributaria. ¿Y qué va a ser esa relación? Va a ser ese vínculo que se da entre la administración tributaria, que va a ser el sujeto activo, y nosotros, los contribuyentes, que vamos a ser el sujeto pasivo. Pero para que se dé ese vínculo que tiene como fin, ¿verdad?, la prestación de un tributo de forma obligatoria. ¿Para qué? Para poder satisfacer las necesidades, el gasto público como tal, las necesidades del Estado. Necesitamos que cumplan con estos elementos. Sin estos elementos, pues no podría existir la relación jurídica tributaria como tal. ¿Por qué? Porque va a ser ese vínculo, esa relación es ese vínculo entre el fisco y entre el contribuyente, ¿verdad? En materia tributaria, no importando de qué impuesto se trate, pero debe de contar siempre con estos elementos. Entonces, entre ellos vamos a tener el elemento personal, ¿verdad? Que el elemento personal va a estar compuesto por el sujeto activo, que es el fisco como tal, el Estado, y el sujeto pasivo que vamos a ser nosotros los contribuyentes, ¿verdad? En sujeto pasivo podemos ser directamente nosotros por deuda propia como contribuyentes directos como tal, puede ser por deuda ajena, que podríamos decir que pueden ser los responsables, o también podría ser un sustituto, que vamos a ver de quién se trata, ¿verdad? El otro elemento también es el hecho generador, ¿verdad? O el hecho imponible, que va a ser esa situación que se encuentra tipificada en la ley que va a dar origen a ese tipo de relación, ¿verdad? Gracias al hecho generador van a ser la relación jurídica tributaria. Sin esto, pues no existiría. También va a estar el objeto imponible, ¿verdad? Que va a ser la cosa sobre cuál va a recaer dicho tributo. La base imponible, ¿verdad? Que va a ser ya la cuantificación de este objeto y en el cual ya le vamos a poner el tipo impositivo, ¿verdad? La base imponible va a servir para aplicar este tipo impositivo y así cuantificar cuánto de impuesto se va a pagar, ¿verdad? Que va a ser el elemento cuantitativo como tal. Y de último va a estar el elemento temporal, que el elemento temporal, quiera que no, va a ser el tiempo en el que debe de pagarse dicho impuesto, no importa de cuál se hable. Pero entonces, como puse aquí en el cuadrito, estos elementos constituyen la base fundamental sin los cuales no podría existir la relación jurídica tributaria. Entonces, sin estos elementos no existiría la relación jurídica tributaria. Y lo podemos ver en cada impuesto, no importa la ley que hablemos, ¿verdad? Puede ser la ley del IVA, la ley del ISR, la ley de timbres, todos tienen que tener estos elementos como tal. ¿Para qué? Para generar esa relación jurídica, para hacer ese vínculo entre el Estado y el sujeto pasivo, ¿verdad? Porque si no, pues ahí está, ahí existiría el sujeto pasivo, existiría el sujeto activo, pero ¿cómo se van a vincular, verdad? ¿Qué hace que uno sea el obligado del otro? Entonces sería la composición de todos estos elementos y los vamos a poder recordar para qué. ¿Cuál es lo importante? Que tal vez ustedes dicen, ay, pero eso tal vez ya lo vimos en derecho tributario. Sí, ya lo vieron, ¿verdad? Aquí otra vez lo volvemos a ver porque así dice el programa y el programa porque lo dice así. Porque al final de cuentas vamos a ir viendo en nuestra ley y tengan abierto su código tributario. Vamos a ir viendo en la ley en donde dice qué son estos elementos, ¿verdad? Cuando ya veamos casos, cuando analicemos profundamente la ley del ISR, la ley del IVA, ya vamos a saber cuál es su elemento, es su hecho generador, ¿verdad? En cada ley que veamos, no importa cuál, pero ya sabemos cuál es el hecho generador, vamos a poder establecer cuál es el hecho generador de cada ley, ¿verdad? Cuál va a ser la base imponible sobre cuál tenemos que aplicar el tipo impositivo, ¿verdad? O el elemento cuantitativo, ¿verdad? Que puede ser variable o puede ser fijo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante verlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta es la clase
defensa tributaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a defender a nuestro cliente de algo que esté mal, ¿verdad? Que la SAT considere que no se aplicó bien, que tal vez para ellos nosotros pagamos mal los impuestos. ¿Por qué? Porque no lo calculamos de una buena manera, pero al saber todo esto, podemos ir a ver en la ley, bueno, mire, sí, le apliqué el tipo impositivo correcto, o no, ¿verdad? No determiné bien la base, tiene razón, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que saber todo eso. O si es cierto, no pagué fuera de tiempo, entonces todas las multas que me está poniendo sí son, ¿verdad? Entonces, dependiendo de todo eso, por eso es de que tenemos que conocer también las leyes como tal. Y es en esta clase en donde más que todo es de verdad conocer las leyes. ¿Para qué? Para poder aplicarlas al final de cuentas, defenderlas, porque nos llega un requerimiento y nosotros nos volvemos locos porque de verdad no sabemos si lo que está diciendo la SAT es cierto, si lo que nosotros pensamos en su momento también es cierto o de verdad nos equivocamos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, más que todo es que se vuelve a ver, ¿para qué? Para tenerlo al final de cuentas claro como tal, ¿verdad? Saber todos esos tiempos como tal. Si lo hicimos bien, si no lo hicimos bien, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, de primero vamos a ver el elemento personal. Entonces, como dijimos, en el elemento personal van a existir dos: el sujeto activo y el sujeto pasivo. La relación jurídica tributaria se establece entre un ente público y los particulares. El que obtiene la prestación va a ser el sujeto activo y el que debe de pagar esa prestación como tal va a ser el sujeto pasivo, ¿verdad? Los sujetos pasivos pueden ser personas individuales o pueden ser también personas jurídicas. Como vemos, la relación jurídica tributaria implica la existencia de un sujeto activo que va a ser un acreedor y el sujeto pasivo que va a ser ese deudor como tal, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esos dos, quiera que no, van a ser el elemento personal de un impuesto como tal, de una relación jurídica. Tienen que existir los dos, ¿verdad? Tiene que existir alguien que esté cobrando esa deuda o esa prestación y alguien que debe de pagar. Como primero tenemos el sujeto activo. Es el ente al que la ley confiere el derecho a recibir una prestación pecuniaria en que se materializa el tributo y será el mismo en todos los tributos, siendo que la ley confiere al Estado la soberanía tributaria, cuya manifestación es el poder tributario, el cual viene desarrollado en la ley propia de cada tributo y se pondrá en práctica cuando cada persona cumpla con el contenido de lo estipulado en la ley. Entiéndase por sujeto activo cualquier institución del Estado que esté facultado por la ley a cobrar los tributos, ¿verdad? Entonces, en el artículo 17 del Código Tributario, si ustedes se van, y por eso les digo, tengan abierto su código para poder ir subrayando como tal. Entonces, en el artículo 17 nos va a indicar cuál es la definición de sujeto activo. Y aquí no, ahorita se las voy a leer. Entonces, aquí únicamente nos dice: el sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo, ¿verdad? Únicamente eso nos indica. Pero si nosotros nos vamos al artículo 3, literal A de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, indica que le corresponde a la SAT ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la recaudación, el control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior que deben de percibir el Estado, con excepción de los que la ley administra y recauda las municipalidades, ¿verdad? Entonces, si vemos nuestro código tributario, nos da un concepto pues muy general, ¿verdad? Nos dice que sí, que va a ser el Estado o el ente público acreedor del tributo, pero entes del Estado hay un montón, ¿verdad? Pero ya en la ley, en el artículo 3, literal A, de la Ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, ya nos indica que ese ente, ¿quién va a ser? La SAT,
¿verdad? Entonces la SAT va a ser encargada de poder aplicar toda la legislación tributaria, ¿verdad? De recaudar esas prestaciones, de llevar un control, una buena fiscalización de los tributos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, quiera que no, todos esos ingresos van a ser los que utilice el Estado completo, ¿verdad? Y aquí igualmente nos indica que sí tiene una excepción que va a ser los tributos que recaudan las municipalidades, ¿verdad? Que van a ser todos esos arbitrios, ¿verdad? Como el boleto de ornato, también el YUSI, ¿verdad? Que ahorita todavía no sabemos qué va a pasar con el YUSI, pero el YUSI pues lo recaudan las municipalidades y era un ingreso propio, ¿verdad? De ellas, ellos miraban cómo, en qué se lo gastaban, ¿verdad? Obviamente para beneficios de la municipalidad, pero cada municipalidad iba a tener ese ingreso como tal, el Estado no se los tenía que repartir. Entonces, ellos eran los que veían esa fiscalización, ¿o no? ¿Verdad? Entonces, ese sería el sujeto activo, ¿verdad? Y en materia tributaria, pues va a ser la Superintendencia de Administración Tributaria quien se encargue de esa recaudación y fiscalización. Luego pasamos al sujeto pasivo. Entonces, se dice en términos generales que es la persona que por estar sometida al poder tributario resulta obligada por la ley a satisfacer el tributo y que comúnmente se le denomina contribuyente. Pero también existen otras personas obligadas a satisfacer el tributo o a cumplir con determinada obligación sin ser los contribuyentes porque la propia ley las obliga. Tal es el caso de los agentes de retención en el impuesto sobre la renta, que tienen la obligación de descontar o retener el impuesto y entregárselo al fisco, ¿verdad? Aquí nos dan algunos ejemplos que dicen los exportadores, que sean exportadores habituales y exporten como mínimo 100,000 quetzales. Serán considerados agentes de retención. También las operadoras de tarjetas de crédito en el pago de la ley del IVA por consumo de tarjetavientes, según el artículo 1 y 3 del decreto 20/2006. Entonces, si nosotros nos vamos al decreto 20/2006, que va a ser, ahorita les digo cómo se llama, son las disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria. Entonces, ¿qué quiere decir aquí antes de que leamos esto? El sujeto pasivo, como bien lo dice aquí, es la persona individual o jurídica, ¿verdad? Que va a estar obligado en la ley a pagar esa prestación, a pagar esos impuestos como tal. Puede ser alguien directamente que va a ser el contribuyente como tal, o también puede ser otras personas obligadas, ¿verdad? Que sin ser el contribuyente directo, pues la ley les indica que ellos tienen que ser los que deben de pagar el impuesto como tal. Entonces, la ley nos indica que hay un sujeto pasivo por deuda propia, que vamos a ser los contribuyentes directos, y un sujeto pasivo que puede ser por deuda ajena, que pueden ser, quiera que no, que ahorita vamos a leer los artículos más adelantito, pues los representantes legales, ¿verdad? Los papás que representan a los menores de edad, los mandatarios, los representantes legales, etcétera, ¿verdad? Entonces, o también estas personas, ¿verdad? Quiera que no los obligados, que por estar en un régimen específico, cumplir ciertas disposiciones o características específicas, tienen que hacer de retenedores de un impuesto y entregarlos ellos directamente al fisco, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos a la ley, al decreto 20/2006, ahorita se los voy a buscar. Un minutito,
Aquí está. Bueno, entonces este decreto se llama Disposiciones Legales por el Fortalecimiento de la Administración Tributaria. Sí les recomendaría que, pues, que tengamos todas estas leyes o que traten de comprarse una compilación de leyes tributarias para que les sea más fácil, o bien las pueden descargar, ¿verdad? Pero que las tengan a la mano para, quiera que no, ir subrayando e ir entendiendo al final de cuentas, pues, todos estos términos, ¿verdad? Ya no solo que es sujeto pasivo, sino de verdad identificar. Permítame, solo voy a aceptar a alguien. Bueno, entonces, si nosotros nos vamos al artículo 1, aquí están las retenciones a cargo de los exportadores. Les voy a leer lo más importante, pero aquí nos indican, las personas individuales o jurídicas que se inscriben ante la administración tributaria como exportadores habituales, cuya exportación mensual en promedio sea de 100,000 quetzales, como mínimo serán considerados agentes de retención, por lo que la Superintendencia de Administración Tributaria le dará aviso de su activación a efecto que... Bueno, en el segundo párrafo dice, en la adquisición de productos agrícolas y pecuarios, las personas individuales o jurídicas que se dediquen a la exportación de servicios o bienes pagarán al vendedor. Aquí dice más cosas, ¿verdad? Pero se lo voy a resumir. Pues dice, pagarán al vendedor o al prestador de servicio el 35% del impuesto al valor agregado y le retendrán el 65% de dicho impuesto incluido en el monto total de cada factura. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ellos también van a ser sujetos pasivos de una deuda que ni siquiera es de ellos, pero la ley así los califica como tal y da a las personas exactamente, ¿verdad? Entonces, si yo soy exportador, este artículo 1 habla directamente de los exportadores. Si yo soy exportador, exportador habitual, ¿verdad? Que exporto 100,000 quetzales, ¿verdad? Mínimo al mes, yo voy a ser agente de retención. Y aquí, claro, lo dice desde que empieza el segundo párrafo, dice, en la adquisición de productos agrícolas y pecuarios. Les voy a poner un ejemplo real. ¿Qué pasa en la empresa donde yo trabajo? Yo trabajo para una empresa que somos generadores de hule natural, ¿verdad? Entonces, nuestra actividad económica pues va a ser agrícola como tal. Nosotros vendemos la materia prima, ¿verdad? Nosotros tenemos los árboles, los picamos y sale látex. Nosotros lo que vamos a vender va a ser ese látex. Nosotros se los vendemos a ciertas plantas, ¿verdad? Dependiendo con cuál se case uno, ¿verdad? Pero todas son igual. Entonces, estas plantas van a ser exportadoras. Ellos quiero que no. Puede ser que lo procesen y lo exporten ya como, no sé, como chipa o como otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos son exportadores habituales. Cuando nos llega cada liquidación, ¿verdad? Nos liquidan semanalmente. Las entregas que hicimos en los 7 días de la semana, eso nos pagan cada semana, ¿verdad? Pongamos. Entonces nos llega nuestra liquidación y ahí va, ¿verdad? Los precios, etcétera, etcétera. Entonces, tanto les tenemos que facturar, pongámosles que les facturamos 500,000, ¿verdad? Les tenemos que facturar 500,000, pero al final de cuentas nosotros sabemos que esos 500,000 no nos van a entrar todos. ¿Por qué? Porque ellos son agentes de retención. Entonces, ellos nos van de nuestro 12% del IVA de esos 500,000. Permítanme, les voy a buscar. Entonces, pongámosle que de esos 500,000, el IVA va a ser 500,000 dividido 1.12, me da la base, por 12%, me da el IVA. Entonces, yo tengo 53,500 de IVA, ¿verdad? Entonces, ese IVA, por lo general, pues uno lo paga al final de cuentas, pero aquí no va a ser así según este artículo. Entonces, de estos 53,000, le vamos a sacar el 65%, que van a ser 34,821. Entonces, ellos, esos 34,821, me lo van a retener a mí, no me lo van a pagar, ¿verdad? Solo me van a pagar el 15% restante de mi IVA. Entonces, de esos 500,000, le vamos a quitar
esos 34,000 que nos dieron, pongámosle que ya no me recuerdo cuánto es. Entonces, ellos solo nos van a depositar esos 466,000. ¿Y qué va a pasar? No es que ellos se los quedaron, se los robaron, no, ¿verdad? Ellos me van a dar a mí mi retención. Entonces, yo cuando ya presente mis impuestos, le quito esa retención, ¿verdad? Y digo que ese 65% al final de cuentas, pues yo ya lo pagué, ¿verdad? Solo tengo que pagar esa diferencia. ¿Por qué? Porque ellos me lo retuvieron. Y ellos van a ser los responsables al final de cuentas de pagárselo a la SAT. Ahora bien, ¿por qué los escogieron a ellos como tal? Si ustedes se van al párrafo 1, 2, 3, 4, 5, como al sexto, aquí dice, en todos los casos, la totalidad del impuesto retenido por el exportador será compensable con su crédito fiscal sujeto a devolución. De resultar tributo a favor de la administración tributaria, deberá entregarlo al fisco dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al periodo impositivo que se realizó la retención, ¿verdad? Entonces, muchas veces como los exportadores al final de cuentas no pueden compensar, entonces se les acumula mucho el crédito fiscal y ellos tienden a pedir esa devolución del crédito fiscal. Entonces, para que la SAT se cure en eso de estar devolviendo dinero como tal, al ser ellos retenedores se pueden quedar con ese dinero si ellos ya les deben y ahí se compensaría, ¿verdad? Ahora, si no, si sí le tienen que pagar a la SAT, pues lo tienen que entregar dentro de los 15 días del mes siguiente, como dice aquí, ¿verdad? Pero entonces ellos, quiera que no, están haciendo ese pago por nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no son los obligados? Pero la SAT los obligó como tal. De igual manera, si nos vamos en la misma ley al artículo 3, aquí dice operadora de tarjetas de crédito o débito. Entonces dice, las personas individuales o jurídicas operadoras de tarjetas de crédito o débito son quienes pagan a los establecimientos afiliados a la red los consumos o compras de los tarjetavientes que efectúen en los mismos. Entonces dice, las entidades definidas en el párrafo anterior serán quienes actuarán como agentes de retención del impuesto al valor agregado. Solo que aquí van a retener el 15% del impuesto al valor agregado incluido en el precio de la venta que se genere en las compras y adquisiciones de servicios, ¿verdad? Por los tarjetavientes. Los establecimientos afiliados a la red de operadores serán los responsables ante el fisco por el 85% del impuesto al valor agregado no retenido correspondiente al valor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí ya cambia, el porcentaje que nos van a retener es distinto. Entonces, yo tengo mi negocio, ¿verdad? Vendo lo que sea y yo acepto pagos con tarjeta, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa tarjeta, al final de cuentas, ese dinero a mí no me va a entrar directamente, ¿verdad? Le entra a estas operadoras de tarjetas de crédito, pero ellos, al pagarme a mí, me van a retener el 15% de mi IVA, ¿verdad? Entonces va a pasar lo mismo. Ese 15% ellos lo van a pagar directamente al fisco. A mí me van a dar mi retención para que yo la deduzca ya en mi formulario y yo solamente voy a tener que pagar el 85% restante del IVA. Entonces, así es. Ellos igualmente son sujetos pasivos de una obligación ajena a ellos, que no son los contribuyentes directos como tal, pero en este caso así lo dicta la ley, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que se refiere con estas personas obligadas que al final de cuentas pues no son directas. Entonces, en los sujetos pasivos, pues vamos a ver tres clases diferentes. Tenemos al sujeto pasivo principal, que va a ser el causante o el contribuyente. Entonces, aquí el sujeto pasivo principal, por adeudo propio, llamado también causante y contribuyente, en muchas de nuestras leyes tributarias es el sujeto obligado en virtud de la propia naturaleza de los hechos imponibles que de acuerdo a la ley resulten atribuibles a dichos sujetos por ser el que los realiza, ¿verdad? El contribuyente es el sujeto pasivo principal de la obligación tributaria. Si ustedes se van a su código tributario, ahorita les voy a decir el artículo, que no me lo sé.
Si se van al artículo 21, aquí están estos contribuyentes, que son los obligados por deuda propia, ¿verdad? Entonces, son contribuyentes las personas individuales, prescindiendo su capacidad legal según el derecho privado, y las personas jurídicas que realicen o respecto de las cuales se verifique el hecho generador de la obligación tributaria, ¿verdad? Pero vamos a hacer directamente nosotros como tal, ¿verdad? Luego pasamos a los sujetos pasivos por adeudo ajeno. Si nosotros nos vamos a nuestro artículo 25, dice obligados por deuda ajena. Es responsable la persona que, sin tener el carácter de contribuyente, debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuibles a este, ¿verdad? Entonces es por deuda ajena, quiera que no, no somos nosotros. Entonces aquí nos dice, en el artículo 22, que de una vez ábranlo, van a encontrar esta tablita que va a ser lo que les voy a leer. Entonces, en el artículo 22 del Código Tributario, cuando ocurra el hecho generador en las situaciones que se describen adelante, serán responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales los sujetos que en cada caso se indica. Entonces, si vemos en la tablita, dice, en la situación de fideicomisos van a ser responsables el fiduciario. En la situación de contrato de participación va a ser responsable el gestor, ya sea una persona individual o una persona jurídica, en cuyo caso el responsable será el representante legal de la misma. En la situación de copropiedad van a ser responsables los copropietarios. En las sociedades van a ser responsables los socios, ¿verdad? Entonces ahí, quiera que no, tal vez ellos no son directamente los obligados a efectuar el pago como tal, pero al final de cuentas son los responsables, ¿verdad? Los que dan la cara por. Entonces, por eso dice aquí, es sujeto pasivo por adeudo ajeno. Entonces, en el artículo del artículo 25 al artículo 30 del Código Tributario, pues se regula todo lo referente a los responsables que nos indica el artículo 25, ¿verdad? En donde fue lo que les leí, que es responsable la persona que, sin tener el carácter de contribuyente, debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones tributarias, ¿verdad? Entonces, ellos no son directamente los contribuyentes, como aquí lo dice, pero al final de cuentas, como la ley indica que ellos tienen que cumplir las obligaciones, lo deben hacer, no les están preguntando o no. Entonces, dentro de estos responsables vamos a encontrar los siguientes. Tenemos como número 1 los responsables por representación. Si ustedes se van, aquí les puse los artículos, no se los amplié todo porque al final de cuentas, pues, para tema de examen tal vez no va a venir, pero ya para su conocimiento sí léanlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos al artículo 26, dice responsables por representación. Y nos vamos a los numerales para no leerlo todo. Entonces, aquí en el numeral 1 nos indica los padres, los tutores o los administradores de bienes de los menores obligados y los representantes de los incapaces. Entonces, ¿quiénes van a ser ellos? Van a ser los padres, ¿verdad? Yo, Ivanova Kovar, pues tengo unos hijos que todavía son menores de edad. Yo de los 0 meses a los 18 años voy a ser su representante legal, ¿verdad? Si ellos tienen algún tipo de obligación como tal, quiera que no, yo debo de ser sus representantes, de cumplirlas por ellos, ¿verdad? Ahora, también dice los representantes de los incapaces. ¿Qué quiere decir esto? Que yo vengo y tengo un bebé que tiene síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, voy a ser su representante igualmente porque es menor de edad, pero bueno, llega a su mayoría de edad, al final de cuentas las capacidades de él no son como las de todos, ¿verdad? Entonces, ciertamente, pues tal vez en toda su vida va a necesitar un representante. Pongámosle que yo vengo y le digo, mi amor, te voy a poner una panadería para que tú puedas vivir de esto, ¿verdad? Entonces, el hacer el pan y cobrar, pues algo, son montos pequeños, lo puede hacer, pero al final de cuentas, pues presentar sus formularios, llevar la conta, presentar los impuestos, eso no lo puede hacer, ¿verdad? Determinar cuánto, no lo puede hacer. Entonces, sí necesita, quiera que no, un representante, que puedo seguir siendo yo,
pero también puede ser alguien más, que yo le diga a alguien, porque puede ser que yo en algún momento pues fallezca y que se quede como su representante como tal, ¿verdad? Entonces, él es el que va a cumplir esas obligaciones tributarias que tiene mi hijo, ¿verdad? Que tiene el contribuyente directo como tal. Esos son, quiera que no, en este caso. El segundo numeral dice los representantes legales, ¿verdad? De las personas jurídicas. Igualmente, entonces, nosotros tenemos una empresa, una sociedad, ¿verdad? Tenemos que cumplir, quiera que no, con los impuestos, pero ¿quién va a ser el responsable? Al final de cuentas, pues todos los socios, no. O sea, la sociedad tiene que existir un representante como tal, o varios, puede ser, ¿verdad? Pero va a ser el que esté como representante legal, ¿verdad? Entonces, si nosotros pues no pagamos impuestos y todo, ¿a quién se van a llevar a la cárcel? Al representante legal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una persona jurídica, entonces es un ente como tal, no es alguien que se puedan llevar. Pero el representante legal es quien debe de cumplir esas obligaciones. También tenemos los mandatarios respecto a cualquier adquisición, a cualquier tipo de bienes que tengan que administrar, ¿verdad? Los síndicos de quiebra, los responsables por representación. Ahora, los responsables solidarios están en el artículo 27, que aquí podrían ser de los donatarios y legatarios, ¿verdad? Los adquirientes de bienes, los sucesores en los activos y pasivos de la empresa, empresas que se fusionen, ¿verdad? O que exista alguna transformación o alguna absorción como tal, ¿verdad? Entonces vienen dos empresas que eran independientes y se fusionan como tal y pongámosle que GIT Continental, ¿verdad? Pongamos. Antes era el Banco Continental y GIT por aparte. Entonces se fusionaron. Imagínense que uno no esté al día en sus obligaciones tributarias, al final de cuentas, ya como sociedad, el otro también debe de forma solidaria pagar esos impuestos. ¿Por qué? Porque ya son una sociedad conjunta. Entonces ya se ven involucrados al final de cuentas todos, ¿verdad? Y los agentes de retención o percepción en el artículo 28, que fue los que ya vimos. Pero en el Código Tributario están descritos. Entonces dice, agentes de retención, bueno, se los voy a leer todo. Artículo 28, son responsables en calidad de agentes de retención o de percepción las personas designadas por la ley que intervengan en actos, contratos u operaciones en las cuales deben afectar la retención o percepción del tributo correspondiente. Agentes de retención nos indica que van a ser los sujetos que al pagar o acreditar a los contribuyentes cantidades grabadas están obligadas legalmente a retener de las mismas una parte de estas como pago a cuenta de tributos a cargo de dicho contribuyente, ¿verdad? Que fueron los que leímos en el artículo, en el decreto 20 de 2006, ¿verdad? Y agentes de percepción dice que son las personas individuales o jurídicas que por disposición legal deben percibir el impuesto y entregarlo al fisco, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, a eso serían los sujetos pasivos, quiera que no, por adeudo ajeno, estos tres. Y por último tenemos al sujeto pasivo responsable por sustitución o sustituto, que dice, es aquel sujeto ajeno al acaecimiento del hecho imponible que sin embargo y por disposición de la ley ocupa el lugar de destinatario legal tributario, desplazando a este último de la relación jurídica tributaria y como consecuencia el sustituto es el que paga el tributo en lugar del contribuyente. Distintas doctrinas le han denominado sujeto pagador y generalmente lo encontramos en los impuestos indirectos. Entonces, ¿quiénes van a ser estos sujetos pasivos? Que es por sustitución. ¿Por qué? Porque la ley, al final de cuentas, indica que es alguien en específico. Pero este alguien no lo va a pagar él, lo va a trasladar a un sujeto pagador. Y aquí nos dicen los impuestos indirectos, como el IVA, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos los que pagamos el IVA al final de cuentas? Los consumidores finales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo como comerciante se lo voy a cargar al consumidor final, ¿verdad? Entonces, yo a esta agua que me costó, que yo le quiero ganar, me costó un quetzal, le quiero ganar 3 quetzales líquidos, ¿verdad? Le voy a subir ese IVA, porque yo no lo voy a pagar. Y una vez se lo voy a subir al precio de venta para que me lo financie el consumidor final, ¿verdad? Entonces, esto sería por sustitución, que se traslada como tal. Luego pasamos al segundo elemento, que va a ser el hecho generador.
Entonces, el hecho generador o hecho imponible es el presupuesto legal hipotético y condicionante cuya configuración fáctica en determinado lugar y tiempo con respecto a una persona da pie a que el Estado pretenda un tributo. Es el hecho hipotéticamente previsto en la norma que genera al realizarse la obligación tributaria. Lo podemos ver en el artículo 31 del Código Tributario. Entonces, el artículo 31 nos dice, hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, sin el hecho generador no nace la obligación tributaria como tal. Entonces, el hecho generador, ¿qué va a ser? Como lo dice aquí, va a ser un hecho hipotético. Va a ser todos estos supuestos hipotéticos que el legislador al momento de crear la ley los puso en cada artículo, ¿verdad? Que al momento de realizarse puede dar nacimiento a esa obligación tributaria, ¿verdad? Quiera que no. Ese va a ser el hecho generador como tal. Esa situación específica que va a generar esa obligación, que va a generar esa relación jurídica tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Todo hecho imponible debe contener en forma indispensable los siguientes elementos. Entonces, ¿qué debe contener este hecho como tal? Va a tener que tener la descripción objetiva del hecho de la situación, ¿verdad? Entonces, se tiene que describir la situación como tal. También tiene que tener los datos necesarios para individualizar a la persona que debe realizar el hecho o encuadrarse en la situación en que objetivamente fueron descritos. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas, al realizarse este hecho, también debe de especificar qué persona al hacerlo va a ser el sujeto pasivo como tal, ¿verdad? ¿Quién va a ser la persona? Y se individualiza la persona porque él va a ser quien debe cumplir con esa obligación. El momento en que debe configurarse o tenerse configurada la realización del hecho imponible, ¿verdad? En qué momento nace la obligación como tal y el lugar en donde debe tenerse la realización de un hecho imponible. Esos van a ser, quiera que no, lo que debe contener ese hecho imponible como tal. Entonces, todo hecho imponible debe estar contenido y prescrito en las leyes tributarias, ¿verdad? No puede ser cualquier situación. Debe estar en las leyes tributarias como tal, para poder permitir conocer con certeza cuáles hechos o situaciones engendran potenciales obligaciones tributarias sustanciales sobre la base del principio de legalidad que rige a los tributos. Es, pues, el hecho imponible el presupuesto sustancial determinado por el legislador para dar nacimiento a la obligación impositiva. Entonces, en el artículo 31 del Código Tributario da el siguiente concepto, que fue el que ya leímos. El hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. En el artículo 32 del Código Tributario se estipula en qué momento ocurre el hecho generador y cuándo produce sus efectos, según se trate de que el presupuesto legal esté constituido solo por hechos materiales y que comprenda hechos, actos o situaciones de carácter jurídico. Entonces, si leemos el artículo 32, dice acaecimiento del hecho generador. Se considera que el hecho generador ocurre y produce efectos, número 1, en los casos en que el presupuesto legal esté constituido solo por hechos materiales desde el momento en que haya realizado todas las circunstancias y elementos integrales de él necesarios para que produzcan los efectos y normalmente le correspondan. Y en los casos en que el presupuesto legal comprenda los hechos, actos y situaciones de carácter jurídico desde el momento en que estén perfeccionados o constituidos respectivamente de conformidad con el derecho que se les aplique, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de hecho generador, dependiendo de la ley, ¿verdad? Que el hecho generador muchas veces, quiera que no se confunde, al final de cuentas, con el próximo elemento, vamos a ver que tal vez los ejemplos van a ser los mismos, pero uno quiera que no va a ser el hecho generador
es la situación de la cual nace esa obligación tributaria, ¿verdad? Y en el objeto imponible va a ser el objeto sobre el cual recae el tributo como tal, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, en el hecho generador podemos ver en la ley de timbres que nos indica en su artículo 3 que el hecho generador va a ser la emisión, la suscripción y el otorgamiento de actos y documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el hecho generador, o sea, se va a generar la obligación al momento de esta situación, al momento de la emisión, al momento de algún tipo de suscripción, ¿verdad? O en algún tipo de otorgamiento de actos o documentos. Ahí van a ser cuando se dé esas situaciones específicas como tal. En la ley del IVA es la prestación de servicios en territorio nacional. Las importaciones, la venta o permuta de los bienes muebles o inmuebles, el arrendamiento, las adjudicaciones de bienes en pago. Entonces van a ser todas estas situaciones. Cuando se den estas situaciones, se va a dar el hecho generador. Van a ser una obligación tributaria como tal. Entonces, como dice aquí, quiera que no, la venta de bienes, ¿verdad? Entonces, al momento de dar esos bienes muebles o esos bienes inmuebles como tal, ahí van a ser la obligación tributaria, ¿verdad? Y en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 2, aquí se especifica que se graban las rentas provenientes de las actividades lucrativas, las rentas de trabajo, las rentas de capital, las ganancias de capital y las que provengan de los contribuyentes no residentes en el país. Entonces, aquí dice las rentas de trabajo. Cuando a mí me paguen mi salario, quiera que no, yo voy a generar esa renta de trabajo. Yo voy a tener esos ingresos por mi trabajo. Ahí se va a dar ese hecho generador. Sobre este se va a cuantificar al final de cuentas. Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a percibir eso. Ese es el hecho generador como tal. Luego pasamos al objeto impositivo. Entonces, el objeto tributario es la realidad económica sujeta a imposición. Entonces, se lo subrayé aquí. El objeto impositivo va a ser el que grava el tributo. Generalmente se confunde el objeto con la finalidad que se persigue con el mismo. El objeto tributario se precisa más con la materia o hecho imponible. El objeto puede ser la renta que es obtenida, el consumo de los bienes y el servicio como tal. Tenemos que los tributos recaen sobre, entonces si se dan cuenta aquí va a ser, es lo que grava el tributo, ¿verdad? La cosa que va a gravar como tal o la situación específica que se va a grabar. Entonces aquí nos dice, puede ser la renta, ¿verdad? Entonces va a ser la renta en sí, eso es lo que va a grabar. Ese va a ser el objeto impositivo, el patrimonio en sí, el capital, el consumo, ¿verdad? El IVA va a ser el consumo como tal, ¿verdad? Entonces, eso va a ser, hay más, ¿verdad? Pero, entonces, valga decir que el anterior es solo una clasificación de los objetos o materias grabadas, pero puede ser tan variado según lo que proponga el legislador al crear las leyes, ¿verdad? Entonces, ejemplos, como les decía aquí, este es el mismo ejemplo, el artículo 3 de la ley del timbres, pero aquí el hecho generador va a ser la situación como tal cuando se dé. Aquí ya va a recaer en la cosa como tal. Entonces dice suscripción, sí. Cuando yo venga y suscriba un documento sobre, ¿verdad? Sobre ese otorgamiento de actos como tal. Entonces ya va a caer sobre eso, sobre lo que recae el tributo como tal, ¿verdad? En la ley del IVA, de igual manera, es la prestación de servicios en el territorio nacional, lo mismo que la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser el consumo como tal, ¿verdad? Al momento de la venta, ¿verdad? Que dice aquí, venta o permuta de bienes muebles o inmuebles, yo vendo un bien mueble, cualquier cosa, ¿verdad? Sobre esa venta, sobre ese consumo como tal, es que va a caer, va a ser el objeto impositivo, ¿verdad? Sobre lo que en un futuro voy a aplicar mi tipo impositivo, ¿verdad? Sobre lo que ya voy a cuantificar después y le voy a dar una base imponible. Es sobre el objeto como tal. En el impuesto sobre la renta, pues es dependiendo los regímenes, ¿verdad? Entonces,
según el artículo 10, sobre actividades lucrativas, ¿verdad? Que va a ser en el momento de la producción, de transformación o comercialización como tal, proveniente también de las rentas de trabajo, según el artículo 68, va a ser sobre esos ingresos en dinero de trabajo como tal, ¿verdad? Entonces va a ser sobre mi sueldo exactamente, ¿verdad? Ese va a ser el objeto impositivo. Todos los ingresos que me pague mi patrón, provenientes de capital, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el objeto impositivo. Luego, y como les digo, cada ley, si se dan cuenta aquí, pues pusimos las 3 leyes principales, pero ustedes se pueden ir a cada ley y ya van a ver. Hay unos que sí dicen, va a decir, quiera que no, el hecho generador, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto impositivo? Entonces, ya sobre qué va a recaer el impuesto como tal. Y aquí están algunos ejemplos, artículo 10, artículo 68, artículo 83. Luego pasamos a la base imponible. Entonces, cuando el hecho imponible o hecho generador ocurre, pues surge la potencial consecuencia de que el sujeto pasivo pague al fisco una suma dineraria denominada importe tributario. Pero para precisar la cuantía de este importe, hay que darle un valor a ese elemento objetivo, ¿verdad? A lo que vimos antes, al objeto imponible de antes, hay que darle valor. Entonces, pues dependiendo del valor que se le dé, así va a ser el monto del impuesto a pagar. Así tenemos que hay que darle valor a la renta, al patrimonio, al capital, a los servicios prestados, etc. Para así con posterioridad poder determinar el monto del impuesto a pagar. Así, por ejemplo, en la venta del inmueble. Entonces, ¿cuál va a ser el objeto imponible que vimos antes? Quiera que no, va a ser la venta de ese inmueble, ¿verdad? Ese inmueble como tal. El hecho generador va a ser la venta como tal. El objeto imponible va a ser la venta del inmueble, ese inmueble específico. ¿Y cuál va a ser la base imponible? Va a ser darle cuantificación o valor a esta venta del inmueble como tal, a ese objeto imponible. Entonces, aquí va a ser preciso establecer el valor de la venta para que con base a ese mismo se pueda establecer el monto a pagar de conformidad con la ley de que se trate, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si yo voy a vender, ¿verdad? Voy a hacer la venta como tal. Entonces, ¿cuál fue el hecho generador? Que hay una venta, una prestación, una venta de bienes muebles o inmuebles, ¿verdad? Ahí está el hecho generado. ¿Cuál es el objeto imponible? La venta de un inmueble. Entonces, vamos a vender este inmueble. Y la base imponible, yo ya le voy a dar valor a ese objeto impositivo. Entonces, qué valor va a tener esta venta del inmueble? Entonces, yo voy a vender este inmueble en 1.000.000 de quetzales. 1.000.000 de quetzales es la base imponible, ¿verdad? Entonces, la base imponible ya es la cuantificación, quiera que no, que se le da al objeto imponible. Y sobre la base imponible vamos a aplicar nuestro tipo impositivo para ya que nos salga como resultado lo que debemos de pagar de impuesto. Pero la base imponible va a ser ese valor, ese monto que le vamos a dar al objeto imponible, ¿verdad? Entonces aquí todo va relacionado. Luego pasamos al elemento cuantitativo. El elemento cuantitativo, quiera que no, va a ser ese parámetro que se utiliza para determinar el monto del impuesto, que el sujeto pasivo debe de pagar al sujeto activo, el que generalmente se determina en un tanto por ciento. En este elemento es de mucha importancia, ya que el legislador, para establecer en la ley el parámetro o porcentaje a pagar, debe tomar en cuenta la capacidad contributiva, la capacidad de pago de las personas, ¿verdad? Entonces, el importe tributario puede ser fijo o puede ser ad valorem. Cuando hablamos de importe fijo, va a ser aquel en que la cuantía del impuesto a pagar está especificado desde el inicio y directamente en la ley. Así tenemos que en el artículo 5 de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado para protocolos, si quieren nos vamos a esa ley, porque ahí va a haber una tablita. Aquí les puse yo solo 2 ejemplos, pero está esa tablita. Permítanme. Se lo doy.
Aquí está. Bueno, si se van a su, quiero ver, dice aquí, a su artículo 5, dice de las tarifas específicas, les va a aparecer este cuadro. Entonces, se dice que es un importe fijo como tal. ¿Por qué? Porque aquí nos da un listado y al final de cuentas todo tiene su precio. Número 1 dice auténtica de firmas efectuadas por dependencias del Estado. Cada una 10 quetzales tenemos que pagar. Nada que un porcentaje o yo gano menos, voy a pagar menos. No, ya es algo fijo como tal. Entonces, si yo quiero tener una auténtica de una firma, tengo que pagar 10 quetzales. Por cada razón prestada por los registros públicos al pie de los documentos que se presentan a su registro, 50 centavos, ¿verdad? Los libros de contabilidad, hojas movibles de contabilidad, actas o registros, por cada hoja, 50 centavos. Entonces, ese va a ser el importe fijo como tal, va a ser el elemento cuantitativo fijo. Ahora, cuando hablamos de un importe tributario ad valorem, es aquel en el que la cuantía del tributo no está directamente especificada en el mandato de pago, sino que hay que aplicar el porcentaje o tanto por ciento que se indica en la ley al valor del elemento objetivo. Así tenemos, por ejemplo, en el artículo 4, igualmente estamos hablando de la ley de timbres. Entonces, si se van a su artículo 4, pues regula que la tarifa al valor que estipula va a ser del 3%. Entonces, miren, dice la tarifa al valor. Artículo 4, la tarifa del impuesto es del 3%. El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los actos y contratos afectos, ¿verdad? Si nos vamos a la ley del IVA, como dice aquí el ejemplo, en el artículo 10, ¿cuál va a ser el tipo impositivo? 12%, ¿verdad? Entonces, el importe tributario ad valorem va a ser ese tipo impositivo, el que le llamamos tipo impositivo, va a ser esa tasa, ese porcentaje que le vamos a aplicar a nuestra base imponible, ¿verdad? Que fue la que vimos antes. Eso es lo que va a ser. Ahora, en el fijo, pues no, porque al final de cuentas, aquí nos dan una lista de que no es de que dependiendo la base imponible lo multiplico por 10 quetzales, no. Va a ser como aquí dice, si yo quiero una auténtica de firmas, cada una va a valer 10. Si yo quiero 5 hojas de contabilidad, van a ser 2.50, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Así va a ser. Entonces, el ad valorem va a ser el tipo impositivo como tal, ese porcentaje, 5%, 25%, 3%, dependiendo la ley de la que hablemos, va a estar en cada ley, ¿verdad? Entonces, cada ley va a tener estos elementos como tal. Y por último, pasamos al elemento temporal. Entonces, cada impuesto tiene establecido en la ley las fechas o épocas de pago, los cuales es necesario que sean de conocimiento del sujeto pasivo para pagarse en el momento pues, más oportuno, ¿verdad? Y evitar el pago de multas o intereses. El elemento temporal es importante para establecer el monto en que los impuestos pueden ser exigidos por el fisco. Así tenemos que el artículo 4 de la ley del IVA norma las fechas de pago del impuesto y así en el caso de los arrendamientos, el pago se efectuará al término de cada periodo fijado para el pago de la renta. En los seguros y en las fianzas, en el momento en que las primas o cuotas sean efectivas, ¿verdad? Entonces, dependiendo, así va a ser el elemento personal, el elemento temporal, perdón, en cada ley lo va a establecer, en cada régimen también va a ser diferente, dependiendo. El impuesto sobre la renta se pagará conjuntamente con la prestación de las declaraciones juradas según el tipo de régimen, que es lo que les decía. Las actividades lucrativas se deben efectuar en pagos trimestrales y presentar liquidación definitiva al inicio del año con la declaración jurada anual, según los artículos del 38 al 42. En el régimen opcional simplificado se debe efectuar la liquidación mensual, ¿verdad? 10 días hábiles del mes posterior. Entonces, ese va a ser el tipo, el elemento temporal. Ahí no lo van a especificar en qué tiempo debemos hacer efectivo el pago de dicho impuesto, ¿verdad? Dependiendo de cuál se trate. Aquí también dicen las rentas de trabajo, pues cada vez que nos paguen nuestro salario, nos lo van a retener de una de nuestro patrono y él lo tiene que pagar mensualmente, ¿verdad? En el impuesto de timbres, etcétera, etcétera. Ahí nos indica, ¿verdad? Bueno,
Bueno, entonces ahí terminamos con los elementos de la relación jurídica tributaria, que van a ser esos 6. Y como vieron, ya los vimos en las leyes como tal. Quiera que no, cuando ustedes vayan leyendo sus leyes, van a ir subrayando y se van a ir dando cuenta que eso es lo importante y es lo que tenemos que hacer en esta clase como tal. Tenemos que tener claro en qué momento se tiene que pagar cada impuesto, ¿verdad? ¿Para qué? Para no caer en multas, no caer en recargos, para que no nos llegue un requerimiento como tal. Entonces, ver todo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el hecho generador, etcétera, etcétera? No meter cosas que nosotros pensamos que son deducibles y no lo son, ¿verdad? Que por eso hay demasiados ajustes y eso. Y luego pasamos por último a la determinación del tributo. En el artículo 103 del Código Tributario estipula que la determinación de la obligación tributaria es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria, según corresponda conforme a la ley, o ambos coordinadamente, puede ser, van a declarar la existencia de la obligación tributaria. Van a calcular esa base imponible y su cuantía, o bien declaran la existencia o exención, dependiendo, ¿verdad? Si existe, y también la inexigibilidad de la misma. Si yo estoy exenta de algún impuesto, pues también lo puedo decir. Yo no estoy afecta a este impuesto por esto y esto, ¿verdad? Eso. Entonces, las formas de determinación del tributo lo podemos hacer según el sujeto que la realice o según su base. Según el sujeto que la realice, puede ser la determinación por el sujeto pasivo, puede ser por determinación del sujeto activo o una determinación mixta. Cuando hablamos de la determinación del sujeto pasivo, reconoce la existencia de un hecho generador que da lugar a la obligación fiscal, la cual determina y liquida aplicándose a los hechos imponibles los parámetros o bases imponibles previstas en la ley, con las cuales obtendrá el monto de la obligación a su cargo e independientemente revisa los elementos de declaraciones por el sujeto pasivo. Con el monto del ingreso declarado, la aplicación de las bases imponibles y demás elementos necesarios para la determinación adecuada. Entonces, aquí nosotros como sujetos pasivos, como contribuyentes, somos los que vamos a determinar ese impuesto que vamos a pagar. ¿En base a qué? A esos elementos que vimos antes, ¿verdad? Entonces, nosotros ya determinamos cuál es mi base imponible, ¿verdad? A eso le voy a aplicar mi tipo impositivo, me va a dar como resultado mi impuesto a pagar, ¿verdad? Entonces, según yo, esa es mi obligación tributaria, eso es lo que tengo que pagar y eso voy a pagar. Entonces, así voy a determinar yo, sujeto pasivo, mi impuesto. También existe la determinación del impuesto por medio del sujeto activo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto lo va a efectuar la administración tributaria, ya sea por estar ordenado en la ley, ¿verdad? Porque la ley se lo dicte, o porque el sujeto pasivo, que va a ser el contribuyente, no presenté mi declaración, ¿verdad? Se me olvidó, ni siquiera hice nada, ¿verdad? Entonces, esta determinación se realiza con o sin la colaboración del sujeto pasivo, y cuando se realiza sin la colaboración del sujeto pasivo, parte de la doctrina la va a denominar determinación de oficio. Ejemplo de esta clase de determinación la tenemos en el impuesto único sobre inmuebles, en la cual la determinación la hace únicamente el sujeto activo, ¿verdad? Entonces, yo no presenté mi declaración de cualquier impuesto, pongámoslo. Entonces, ahí me lo va a calcular la SAT, ¿verdad? Porque dijo, y esta no presentó nada, ¿verdad? No puede ser que ni haya vendido, y si no vendió, me tiene que presentar a cero, ¿verdad? Entonces, van a ver, ahora que ya todo es electrónico, pues quiera que no, van a ver si yo emití facturas, ¿verdad? Entonces, bueno, emitió 5,000 quetzales en facturas este mes. Y ella está en el opcional simplificado, entonces va sobre sus ingresos. Entonces, 5,000, recibió 5,000 por el 5%, me da tanto. Esto tiene que pagar. Entonces, eso ya es una determinación de oficio. Ellos lo van a hacer sin nuestra ayuda, ¿verdad? De una vez lo van a calcular. Pongámosle que es en el otro régimen. Ahí sí, no, eso no es porque yo quiero deducir esto, porque tuve este gasto. Pues no lo hizo, de una vez se lo determiné yo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eso va a ser.
Y la determinación mixta, este tipo de determinación es la que efectúa la administración tributaria con la cooperación del sujeto pasivo. El sujeto pasivo aporta los datos que le solicita el fisco, pero quien fija el importe a pagar es el órgano fiscal. Ejemplos de esta determinación es el impuesto de herencias, legados y donaciones. El Código Tributario se refiere a esta clase de determinación únicamente en el artículo 103. Y luego pasamos a la forma de determinar el tributo según la base. Entonces, tenemos la determinación sobre la base cierta, que es la que realiza el propio sujeto pasivo o la administración tributaria, cualquiera de las dos, pero van a tener completo conocimiento del hecho generador, ¿verdad? De sus características como tal, de todos esos elementos cuantitativos, ¿verdad? Elemento temporal, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se reconoce con certeza los elementos, ¿verdad? Que hay que, quiera que no, aplicar para poder determinar ese impuesto como tal, ¿verdad? Entonces, aquí ellos saben sobre qué hay que calcular el impuesto. Ahora, en la determinación sobre la base presunta, este procedimiento se da cuando no es posible para la autoridad tributaria hacer la determinación sobre la base cierta, porque el contribuyente o responsable no declara o porque no proporciona los datos, documentos y libros que los apoyan, y entonces se presenta la necesidad de que la autoridad haga una determinación con base a presunciones o indicios, como por ejemplo algún tipo de capital invertido, monto de compras, monto de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la administración no puede determinar. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros ni siquiera presentamos nada. La SAT nos está requiriendo información y nosotros ni siquiera se la damos. Entonces ya caemos en resistencia a la acción fiscalizadora. Ellos no saben sobre qué inventarios tenemos, qué clientes tenemos, no saben nada, ¿verdad? Entonces, aquí ellos tienen que hacer esta estimación del impuesto, quiera que no, pero sobre montos estimados. Tienen que determinar esa base, quiera que no, esa base imponible. Entonces, como lo dice aquí, que lo pueden hacer sobre el capital invertido, sobre monto de compras y ventas, ahí sí no importando qué está, que es deducible, que no, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, como ellos no tienen esa información y no se determina, no tiene esta base cierta, como dice aquí, se hace sobre algo que se presume. Y ahí estamos. Entonces, en cada ley tributaria establece su propia forma de determinación del tributo, por lo que para efectuar la determinación hay que ver el impuesto de qué se trate, y cuando se trate la determinación de oficio hay que ver el procedimiento de determinación tributaria por la administración tributaria, que regula el Código Tributario del artículo 145 al artículo 150, ¿verdad? Cuando ellos no lo van a calcular como tal. Entonces, lo que vimos aquí fue la relación jurídica tributaria, de resumen, que es este vínculo jurídico que se da entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. Recordemos que las obligaciones tributarias surgen del dar, hacer, no hacer y tolerar, ¿verdad? El dar, quiera que no, va a ser esa prestación que nosotros vamos a dar, que es nuestra principal obligación. El hacer va a ser todos esos procedimientos que tenemos que hacer para llegar hacia determinar ese impuesto como tal. No hacer nada que la ley nos prohíba, ¿verdad? Nada. Y tolerar, ¿por qué? Porque al final de cuentas es algo como de sacrificio, que nosotros tenemos que sacrificar esta parte de nuestros ingresos. ¿Para qué? Para el bienestar de la sociedad. Entonces, las características de la relación jurídica tributaria es que siempre debe existir esta coordinación entre las nociones de la relación jurídica y la potestad tributaria. Ver cuándo termina la potestad tributaria, ¿verdad? Debe existir un destinatario legal tributario siempre, sobre quién va a recaer esa obligación como tal. El destinatario legal siempre debe ser un particular, no va a ser una cosa, ¿verdad? Tiene que ser o una persona individual o una persona jurídica, pero no va a ser una mercadería, ¿verdad? Tiene que ser el obligado como tal. Y la relación legal siempre se va a establecer entre personas, ¿verdad? También están los elementos de la relación jurídica tributaria, que va a ser el elemento personal, hecho imponible, objeto impositivo, base imponible, elemento cuantitativo y el elemento temporal, ¿verdad? Y bueno,
ahí terminamos con esto. Hoy sí les voy a dejar un laboratorio, se los voy a subir, son 10 preguntitas, ¿verdad? Es para quiera que no aplicar este conocimiento como tal en distintas leyes. Entonces se los voy a subir y nosotros como somos de primera hora, yo creo, traten de hacer este laboratorio lo mejor posible, ¿verdad? Lo más completo posible y que sus análisis sean buenos, porque tal vez solo este vamos a tener, sobre este van a ser los 10 puntos. ¿Por qué? Porque dentro de 15 días tenemos nuestro examen parcial. Entonces, no les quiero dejar tarea la próxima semana, pues para que estén libres y estudien como tal, ¿verdad? No estén pues tan cargados, ¿verdad? Entonces se los voy a subir, igualmente yo creo que ya les subí la presentación, si no se los voy a volver a subir. Y entonces la próxima clase de hoy en 8 va a ser nuestra última clase. Aquí vamos a ver todas las obligaciones tributarias, ya en sí, en la ley como tal, en qué artículo está. Vamos a ver quiénes van a ser los obligados tributarios y cómo se extingue esa obligación tributaria. Y con eso vamos a terminar nuestros temas y ya nos vamos al examen como tal. Entonces, nuestro examen es de hoy en 15, que sería, ahorita les voy a decir la fecha exacta. Igualmente les voy a subir una tablita. Nosotros sería el 26 de agosto, chicos. Entonces ya nos queda poquito, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a comenzar con esto, por si así es mejor que la próxima clase terminemos antes y la cosa es que nos dé tiempo. Entonces, vamos a ver las obligaciones tributarias. Entonces, ahí sí les estoy presentando, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno, en el Código Tributario, en el decreto 691, regulan en su artículo 14 la definición legal de la obligación tributaria, que fue la que ya vimos. Entonces, este artículo 14 nos indica que la obligación tributaria va a ser ese vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y los sujetos pasivos, que va a tener como objeto la prestación de un tributo, ¿verdad? Y esta pues surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto ya en la ley, siempre va a conservar su carácter personal, ¿verdad? Porque la prestación va a ser personal y al final de cuentas la obligación tributaria va a tener como fin ese bienestar de la sociedad. Y importante que va a ser exigible coactivamente. Entonces, la obligación tributaria es obligatoria, ¿verdad? No nos están preguntando si queremos cumplir con esas obligaciones o no, tenemos que hacerlo, ¿verdad? De acuerdo al artículo 112 del Código Tributario de Guatemala, pues los contribuyentes en este país tienen obligaciones tributarias las cuales deben de cumplir. El cumplimiento de estas resulta importante a fin de no tener alguna contingencia frente a la administración tributaria. Por ello, el presente artículo tiene como finalidad dar a conocer las principales obligaciones tributarias que deben conocer los contribuyentes en Guatemala. Tanto los contribuyentes como los responsables se encuentran obligados a facilitar ciertas tareas de la administración tributaria en función de sus facultades de determinación, recaudación e investigación, por lo cual los contribuyentes deben realizar lo siguiente. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro artículo 112, que siempre recuerden seguir a verlo, que aquí es donde ya vamos a entrar y lo que ustedes van a utilizar ya en su defensa fiscal. Al final de cuentas, cuáles son nuestras obligaciones, estamos cumpliendo o no, o la SAT se está inventando ahí. Entonces, si ven, dice obligaciones de los contribuyentes y responsables, artículo 112. Los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas, que fue lo que les leí. Entonces, entre estas tenemos, aquí se las puse, llevar libros y registros en relación a las operaciones vinculadas a la tributación, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, dice los contribuyentes y responsables. Entonces, yo una vez, no sé si a ustedes les decía este ejemplo, pero yo cuando estaba estudiando, por lo menos,
estábamos estudiando diferentes derechos o lo que quieran, y uno va leyendo las leyes, y hasta el momento en el que uno está recibiendo la clase, te pones a leer las leyes, no tú de loco las vas a leer antes. Entonces, por ejemplo, estaba recibiendo derecho mercantil, empecé a leer el Código de Comercio. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahorita que dice aquí, que aquí vamos a ver lo de la integración de la ley al final. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a su Código de Comercio, ahí nos indica que no son comerciantes las personas liberales, que los profesionales liberales, que podemos ser los auditores, dentistas, doctores, los que sean. No somos comerciantes. Los agricultores y los que se dediquen a... Sí, yo creo que los agricultores o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí en ese mismo artículo también se regula las obligaciones de los comerciantes. Pero si estas personas no son comerciantes, entonces no están obligados a llevar contabilidad completa, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo va a ser si un auditor, pongámosle nosotros como auditores, o un dentista que gana un montón, o sea, ¿cuánto le cobra cada cliente? No va a llevar contabilidad si gana no sé cuánto, si tiene que dar factura, tiene que, etcétera, etcétera. Pero como no es comerciante, ahí dice que no están obligados, solo los comerciantes que tengan un capital arriba de 25,000 deben de llevar contabilidad completa, ¿verdad? O los no sé qué, que tengan, porque no me lo sé de memoria, pero si ustedes se van a su código de comercio, entonces, ¿qué pasaba? Que ahí, quiera que no, en ese momento así se creó la ley, al final de cuentas, que fue en 1971, ¿verdad? Entonces ya fue hace cuántos años. Ya después, conforme se van ido creando las demás leyes, se ha ido modificando eso. Y si se dan cuenta, en este artículo 112, ¿qué dice? Aquí no te dice los comerciantes, o sea, aquí dice, los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de determinación, recaudación, fiscalización e investigación que realice la administración tributaria, ¿verdad? Entonces luego dice, cuando las leyes lo establezcan, número 1, llevar libros y registros en relación a las operaciones vinculadas a la tributación. Entonces, ¿qué pasa? Pongámosle que vengo yo dentista y yo, no, es que yo no llevo contabilidad completa, yo ni tengo registrado un contador en mi RTU porque el Código de Comercio sí dice, yo no soy comerciante. Pero ¿qué pasa? Si te vas al ISR, ¿verdad? Ahí dice que las personas que no llevan contabilidad completa tienen que proporcionarle a la administración tributaria. Está en el artículo 40, 41 o algo así. Si quieren se lo pueden leer. Para que no... 22... Sí, en el artículo 40, si se van, dice documentación de respaldo en la declaración jurada. Entonces, quiera que no, nosotros al final de cuentas tenemos que facturar. Nos tenemos que registrar como contribuyentes, ¿verdad? Entonces, ya sea que seamos opcional simplificado o el que seamos. Imaginemos que yo dentista soy opcional simplificado. Entonces, pero yo no me considero comerciante porque me considero un profesional de libertad. Entonces, aquí me indica en el numeral 3, los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad completa deberán proporcionar información en detalle de sus ingresos, de sus costos y gastos deducibles durante el periodo de liquidación, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que llevar libro de compras y ventas, ¿verdad? Todos sus ingresos, todos. Y al final de cuentas, aquí mismo lo dice. Y aquí ya no dice los comerciantes, dice los contribuyentes. Los contribuyentes podemos ser todos, seamos comerciantes o no comerciantes, si estamos inscritos en bajo un régimen, somos contribuyentes, ¿verdad? Entonces aquí, fijo, me dicen, llevar libros y registros en relación a las operaciones vinculadas a la tributación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la SAT tiene que ver de dónde nosotros nos calculamos el impuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser? Les tenemos que proporcionar algo. Entonces, libro de compras y ventas sí lo tenemos que llevar al final de cuentas, ¿verdad? Tal vez si empezamos, yo soy dentista y empiezo, me inscribo en el pequeño contribuyente, pues ahí tal vez no, ¿verdad? Yo no tengo ni pago ISR, nada, pero ya facturé, peor que me metí a tarjetas de crédito, lo peor que pude hacer, ¿verdad? Entonces ahí cero evasión, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasa? Que ya vieron de que yo gano más, ¿verdad? De una vez ni me avisaron, porque yo como ni tengo un contador,
porque ni siquiera quiero pagar porque soy tacaña, no pago contador, ¿verdad? Yo presentaba mi formulario. Pero como yo ni siquiera sabía que cuando llegaba el monto me tenía que pasar a otro régimen, de una vez la SAT me metió al opcional simplificado, porque yo ya superé ese límite, ¿verdad? Yo ya no soy pequeño contribuyente. Entonces aquí, ¿ya qué hago? O sea, yo de verdad tengo que tener un conocimiento, quiera que no, para presentar esa declaración en el cierre, ¿verdad? Hacer ese formulario mensual, quitar mis retenciones y pago la tarjeta de crédito y esas cosas. Entonces aquí pues tengo que cumplir con esta obligación, ¿verdad? Llevar libros. Ay, perdón, chicos, se me desconectó. Pero bueno, entonces, si quieren, nos quedamos ahí porque ya son las -5. Yo ahorita les voy a subir la presentación y les voy a subir el laboratorio. Como les digo, tratemos de hacerlo lo más a detalle posible, los análisis los más correctos. Al final de cuentas, ya estamos en defensa tributaria, entonces sí tratemos de ver qué artículos estamos hablando, qué artículos vamos a poner y aplicar el conocimiento, porque recordemos que cuesta 10 puntos este laboratorio para no dejarles otro, ¿verdad? Entonces así todos tenemos nuestra zona completa y nos va súper bien en el examen. Ok, entonces así quedamos, chicos, y nos miramos de hoy en 8 para nuestra última clase. Chao. Bendiciones,